Buenas noches. Oh, sí, están despiertos. ¿Cómo están? Bueno, me pusieron esta silla porque dicen que estoy muy viejito. El día de hoy, hermanos, vamos a platicar más que a predicar o algo así. Y recordar un poco de algo que nosotros ya sabemos muy bien. Algo con lo que nosotros luchamos cada día, todos y cada uno de los que estamos acá. Creo que lo que vamos a hablar esta noche lo experimentamos ayer, ahora, antes de ayer, la semana pasada, y lo vamos a experimentar el día de mañana y dentro de una semana y de aquí hasta que Dios nos llame a su presencia. Y de lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de una lucha interior que tenemos todos los días. Hemos escuchado repetidas veces el deseo que Dios tiene de tener una comunión íntima con sus hijos. Y eso lo hemos escuchado y lo escuchamos desde el púlpito, y los que hemos recibido discipulado, lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos recibido, hemos visto en la palabra de Dios, que Dios todo el tiempo ha querido tener una relación íntima con sus hijos desde la creación. La prueba más grande y fehaciente del deseo de Dios de tener esta comunión con sus hijos o con la humanidad en general es el hecho de haber enviado a su Hijo unigénito a morir en mi lugar y en el lugar de cada uno de nosotros. La única razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir es porque quería Él tener comunión contigo y conmigo. Esa es la única razón, porque esa comunión se perdió, si ustedes recuerdan, allá en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Dios quiere, al enviar a Jesucristo, quiere restablecer esa comunión creada por Él desde la creación del hombre. Y esto, hermanos, lo sabemos, ¿verdad? Y creo que lo estamos básicamente volviendo a traer a nuestras mentes. El pecado que originalmente heredamos al nacer interrumpió esta comunión con Dios y los hombres. Algunos de ustedes acaban de tener bebé o cada uno de sus hijos en el momento de nacer. La Biblia nos dice que nacen de acuerdo a la naturaleza humana. El pecado ya está en ellos. Y esto interrumpió esa relación entre Dios y la humanidad. Como un Padre perfecto que Dios es, Él constantemente nos da la guía para seguir y mantener esta comunión. Esta guía Él la plasma o la pone en las Escrituras, las cuales son literalmente sus palabras. A veces me llama la atención que hablamos de la Biblia como de libro, hablamos de las Escrituras o de la palabra de Dios como que son letras, pero literalmente cuando estamos en las Escrituras, en la palabra de Dios, estamos escuchando literalmente, al decirlo, la palabra de Dios mismo. Como hijo de Dios que somos, el pecado interrumpe esa comunión y compañerismo con Dios. Aún nosotros, los que estamos reunidos hoy acá, muchos de nosotros ya hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y hemos confesado y creemos en nuestro corazón que Él resucitó de los muertos y nos salvó. Aún así, cuando pecamos, interrumpimos esa comunión que Dios quiere tener con nosotros. Como hijos de Dios, cada vez que pecamos, fracasamos en cumplir el gran mandamiento que aparece en diferentes lugares en los evangelios. Por mencionarles uno es Mateo 22:37, que dice amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, y lo conocemos. Pero cada vez que como hijos de Dios pecamos, erramos o fallamos a cumplir el gran mandamiento de Dios. La realidad diaria es la siguiente, y vamos a hablar en términos reales. La realidad diaria de cada uno de ustedes y la mía es que cada uno de los creyentes lucha cada día con la realidad del pecado, aún después de haber experimentado la vida nueva en Cristo.
Si algunos de ustedes ya conocen a Jesucristo y tienen una relación con Jesucristo, aún así, hoy, ayer o mañana, van a estar luchando con ese pecado, entre decidir obedecer o decidir pecar. Esta es la realidad. Y esta es la realidad que vivimos. Tenemos una naturaleza pecaminosa, ese cuerpecito más o menos que andamos llevando ahí, más o menos bien ajustado, ese cuerpecito tiene una naturaleza pecaminosa. Hemos nacido con ella en nuestros cuerpos. Otra realidad, vivimos en un mundo cuyo príncipe es Satanás. Eso dice las Escrituras, no es Dios. El príncipe de este mundo es Satanás y aquí estamos viviendo ahora. Y la otra realidad como resultado es que es más fácil para nosotros hacer lo malo que hacer lo bueno. Yo no sé ustedes, pero para mí es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Aún haya conocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y esa es la realidad que vivimos. Les voy a pedir que abran sus Biblias y busquen el libro de Romanos, capítulo 7, que va a ser el texto base que vamos a tener el día de hoy, más que todo un ejemplo de un gran hombre de Dios, que se llama Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso antes de conocer a Dios, y luego Pablo. En el capítulo 7, y vamos a leer a partir del versículo 14. En el contexto, Pablo está hablando acerca de la ley que los judíos tenían, en todos los primeros versículos del capítulo 7. Pero llega al 14, Romanos 7, a partir del 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, oigan bien lo que dice Pablo, y díganme ustedes si eso no es la realidad diaria de cada uno de ustedes. Estamos hablando de un Pablo convertido, un gran hombre de Dios. Dice, porque lo que hago, dice el 15, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y eso creo que nos pasa a todos. Después de una predicación, vamos cargados a hacer lo que escuchamos, a querer obedecer, dice, porque el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 concluye, el que lo librará de ese cuerpo de muerte, dice, gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está describiendo esa lucha que él tiene, un hombre de Dios, un hombre que escribió 3 epístolas de las escrituras que tenemos y fue usado por Dios tremendamente y fundó iglesias y anduvo por todo el mundo y transformó el mundo gentil. Ese Pablo es el que está hablando de esta lucha. Lo que quiero, eso no hago, sino que lo que no quiero, eso hago. Y esa es la lucha como hijos de Dios. Lo primero que quiero que veamos esta noche, hermanos, es que cada vez que pecamos, porque cada vez que yo no hago lo que la palabra de Dios me dice que debo de hacer, yo peco, desobedezco. Cada vez que pecamos, desacreditamos el carácter de Dios. Y lo que deseo que entendamos de este primer punto es que entendamos realmente lo que es el pecado
y a quién afectamos con el pecado. Cada vez que pecamos, generalmente en lo que más pensamos cuando pecamos, vino Amílcar y pecó, y en lo primero que piensa Amílcar es en las consecuencias del pecado que hice. Me descubrieron, ¿qué va a pasar? Voy a sufrir, va a sufrir mi familia, va a sufrir, me van a despedir porque mentí que X cosa, se me desinfló la llanta y me quedé dormido y después descubrieron, mentí y voy a sufrir las consecuencias. Y generalmente de una mentira nos lleva a otra mentira. Pero generalmente lo que nos preocupa al pecar es las consecuencias que van a venir a mí como resultado del pecado. Y no a quien hemos difamado, calumniado, denigrado, injuriado, ultrajado, desprestigiado, como ustedes le quieran llamar. ¿Y saben a quién desprestigiamos, a quién ultrajamos? Es a Dios. Ahora, ¿por qué? Y esa es la tarea ahorita de este punto que entendamos. ¿Por qué desprestigiamos a Dios? ¿Por qué difamamos a Dios cuando yo peco? Cada uno de estos adjetivos, difamar, todo lo injuriar, ultrajar que les mencioné, cada uno de estos adjetivos es lo que hacemos a Dios cada vez que pecamos. Ahora, ¿por qué digo esto? Salmo 145, 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Justo es cabal, es correcto, es sin pecado. Ahora, ¿por qué desacreditamos a Dios cuando pecamos? ¿Cómo te llamas tú? Tú dices que conociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Cómo te llamas? Vamos a ver allá, hermano. ¿Cómo te llamas? No, tú no te llamas Luis. Aquí, joven, de blanco. ¿Cómo te llamas tú? Cristiano. ¿Ok? Y no estaba refiriéndome a tu nombre personal, sino refiriéndome a cómo te haces llamar cristiano. ¿Sí o no? ¿Quiénes se hacen llamar cristianos acá? Todos, bueno, casi todos, ojalá que todos. ¿Qué significa cristiano? Y lo hemos escuchado muchas veces y nos lo han explicado muchas veces. Significa Cristo chiquito, un seguidor de Cristo. Cuando peco, estoy mostrando con mi vida lo que Cristo es. Estoy diciendo, pequé hoy y vino X persona, me observó pecar. Lo que estoy diciendo yo es, así es Dios. ¿Por qué? Porque yo me llamo cristiano. ¿Okay? Y eso es lo que hacemos. Difamamos el nombre de ese que dice en Salmos, es justo. Eso es lo que hacemos. Cada vez que pecamos. Si yo me llamo cristiano y peco, difamo cada vez que peco el nombre de Dios. Porque estoy diciendo, soy un Cristo chiquito, soy un seguidor de Cristo y Dios así es, así de pecador o hace lo mismo que el pecado que yo cometí. Eso es lo que estamos haciendo cada vez que pecamos. Y como Dios es justo, como hablábamos, y dentro de su naturaleza no existe el mal, yo lo estoy difamando, desprestigiándolo. Porque a la vez que digo que soy como Él, cristiano, demuestro completamente lo contrario. Ese es el pecado. ¿Puedes ver la gravedad de pecar? Cada vez que pecamos, no es lo que te va a pasar a ti. Por supuesto, vamos a tener consecuencias. Si yo mato a mi hermano aquí ahorita y le disparo, voy a pasar unos 25 años en prisión. Hay una consecuencia. Pero sobre la acción de pecar, yo lo que estoy haciendo es desprestigiando el nombre a quien represento, a quien yo digo que soy igual a. Pecado es la transgresión. Entendamos qué es pecado, porque ¿saben qué pasa, hermanos? Que a veces decimos, no, eso no es pecado. Para un hermano eso no es pecado y para un pastor no es pecado y para el otro sí.
Aquí no se trata de lo que piensa un pastor o lo que dice un hermano o lo que dice el otro líder o lo que dice esta otra persona. Pecar es la transgresión o violación de la ley de Dios. O sea, es no obedecer la ley de Dios. Eso es pecar. Así de sencillo. Eso dice 1 Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado, dice 1 Juan 3:4, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cada vez que pecamos, ¿cómo usted puede saber si algo es pecado o no es pecado? Vea en la palabra de Dios. Ay, hermano, pero es que yo no conozco mucho la palabra de Dios, entonces yo creía que no era pecado. No hay excusa. La ignorancia no es excusa. Usted tiene la ignorancia de las Escrituras. Y no estamos hablando de la capacidad o educativa que usted tiene o lo que tenga, no. Estamos hablando del conocimiento de Dios, de lo que aparece en la palabra, en las Escrituras. Ahora entiendes realmente a quién es a quien difamas cuando pecas. Pensemos, esos pecaditos que tal vez trajimos allá al entrar acá. Ahora entendemos a quién difamamos cada vez que pecamos. El problema de pecar no es que Dios nos vaya a castigar, como dije anteriormente. Por supuesto, hay consecuencias, hay disciplina, y Dios dice que a sus hijos ama. Al hijo que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota. Entonces va a haber disciplina. Pero ese no es el problema. El problema no es que vayas a perder la salvación, como algunos piensan o algunas doctrinas piensan, porque la salvación entendemos por lo que las Escrituras nos dicen, no me la gané yo, sino por gracia. Ese no es el problema de pecar. De hecho, ya Jesucristo pagó por mis pecados de ayer, de ahora y los que me voy a hacer de aquí hasta que me muera. Ya Jesucristo pagó y su sangre cubrió todos esos pecados. Entonces, el problema no es lo que me va a pasar a mí. El problema no es que voy a perder la salvación. El problema es que cuando yo me llamo cristiano y confieso que soy cristiano, cada vez que peco, yo digo, Dios es así. Difamo el nombre de Dios. ¿Ven la gravedad de pecar? Por eso concluye Pablo en el versículo 24 que leímos ahí, un versículo antes de finalizar, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Creo que está bien claro el problema del pecar. En el segundo punto que quiero que veamos esta noche es mi naturaleza pecaminosa, su naturaleza pecaminosa y la mía. Es un desafío que durará toda la vida. Cuando hablamos de naturaleza pecaminosa, hermanos, quiero que entendamos este cuerpo que tenemos en nosotros. Pablo bien lo expresa ahí en Romanos 7, donde hemos leído que dice que su interior desea el bien, desea obedecer a Dios, pero mis miembros hacen lo contrario. Es lo que les pasa a ustedes y lo que me pasa a mí. Yo deseo hacer el bien y cuando viene y esta carne me gana, vengo y peco. Eso es lo que está explicando Pablo. Ahora, ese deseo pecaminoso, esa naturaleza pecaminosa que tenemos, no se quitó el día de su salvación. Ninguno de nosotros que hemos reconocido y confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido en ese día de salvación un cuerpo nuevo. Yo me quedó este mismo cuerpecito, todo mal ajustado, el día que recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Dios no me dio de otro cuerpo. Cuando llegue a la presencia de Dios, la palabra de Dios nos dice que se nos va a dar un cuerpo glorificado. Pero hoy por hoy, en este mundo, yo tengo mi mismo cuerpo pecaminoso y estos miembros luchan con mi interior. Y eso es lo que nos está explicando Pablo en Romanos 7. Tampoco fuimos llevados a un mundo nuevo. Si usted cree que la iglesia era el cielo que usted estaba esperando, no, ya se dio cuenta que no, que hay muchos problemas, que todos luchamos con situaciones de pecado, que todos luchamos
nos estamos conformando a la imagen de Cristo. Entonces Dios no nos dio ni un cuerpo nuevo, Dios tampoco nos puso en un mundo nuevo. Nos ha dejado en el mundo en donde decíamos anteriormente, el príncipe de este mundo es Satanás. Seguimos en el mismo lugar. Seguimos con el mismo empaque. Cuando tú pones tu confianza en Jesucristo, Él te perdona de tus pecados. Ahora, como cristiano, y esa parte, hermanos, y vamos a ver muchos versículos en adelante, que muchos los tomamos, y es muy bueno cuando nosotros estamos evangelizando a un inconverso. Pero si vemos en el contexto en el que se escriben, está escrito a la iglesia, y está hablando de pecado, y está hablando de confesar, está hablando a todo, a tanto al inconverso como al converso. Ahora como cristiano tú aún pecarás. ¿Por qué seguimos pecando? Y esa es la pregunta. ¿Por qué, si ya soy cristiano, si he confesado ser hijo de Dios, por qué sigo pecando? El versículo 17 y 20 de la porción que leímos en Romanos 7 nos dice, de manera, dice el 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el 20, miren lo que dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, es este cuerpo. Por eso seguimos pecando. Es importante aclarar que como hijo de Dios seguiré pecando. Así que si usted es hijo de Dios o una hija de Dios y está frustrada porque ha pecado, está bien. Y tenemos la solución esta noche para eso. Pero voy a seguir pecando. Eso sí, no voy a ser un practicante del pecado, porque son dos cosas muy diferentes. A mí me gusta siempre poner el ejemplo del futbolista. Al hermano Ismar le gusta el fútbol y allá un domingo cada vez que llueve va a jugar un partidito de fútbol, ¿verdad? Una cascarita o no sé cómo le llaman. Y por eso él no puede decir que es un futbolista, ¿verdad? Sino que él juega fútbol y le gusta jugar fútbol. Y le pregunta, hermano, ¿te gusta jugar fútbol? Sí, a mí me gusta jugar fútbol. ¿Verdad? Pero no lo podemos comparar al hermano con Messi o con Ronaldo. Aquí voy a mencionar a los dos para no dañar susceptibilidades. No lo podemos comparar ni con Ronaldo ni con Messi. ¿Por qué? Porque ellos son futbolistas. Ellos se levantan en la mañana a jugar, en la noche siguen practicando y juegan los miércoles y juegan los domingos por partidos ya profesionales. Él es un futbolista, él es un practicante del fútbol. Esa es la diferencia entre pecar y ser un practicante del pecado. No quiere decir que mi hermano Ismar o que Amílcar o que cualquiera de los que estamos acá no vamos a caer un día en pecado como hijos de Dios. Vamos a pecar, pero no somos practicantes del pecado. Y esa es la diferencia. No somos practicantes. Entonces, ¿está ok pecar? Porque, voy a seguir pecando de acuerdo hasta lo que ahorita hemos visto. ¿Está ok pecar? Dios, hermanos, me transformó a mí como hijo de Dios. El día que yo llegué a los pies de Jesucristo, me transformó espiritualmente, no físicamente. O sea, que ese es problema de Dios, diría alguien. Cuidado, no le eche la culpa a Dios. Dios sabe, Dios me entiende, es lo que a veces decimos. Dios me conoce, es que Dios sabía que yo necesitaba ese dinero, hermano, y por eso me eché esta gran mentirota. O yo sabía, hermano, que esto, y Dios sabe, Dios me conoce mi corazón, y Él sabe, y por eso estoy haciendo esto, y por eso estoy haciendo lo otro. Cuidado, porque el no cumplir la ley es pecado. Y cada vez que yo no la cumplo, ya lo vimos anteriormente, cada vez que yo no la cumplo, estoy difamando el nombre de Dios. Cualquiera sea la excusa que yo quiero poner, o que Dios conoce mi corazón y que Él me entiende y usted no me entiende. Por eso es que usted no me entiende, si estuviera usted en esa situación, hiciera lo mismo. Cuidado.
Aquí no hay azul, ni negro, ni blanco, como esos lobos que aparecían ahí. Están las escrituras y nosotros tenemos que andar bajo las escrituras. Miren lo que dice Santiago. Les voy a pedir que busquen por favor Santiago 1, capítulo 1, versículo 12. El Señor nos conoce, Él nos creó. Y como todo buen creador, y sabiendo el empaque que me dio a mí y las luchas que yo voy a tener, Él me dio los mecanismos para que yo pueda salir de esas luchas. Dice, 1.12, Santiago 1.12, vamos a leer hasta el 14, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, ustedes y yo, es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. No podemos culpar a Dios, sino que Dios ha puesto eso ahí y dice, sino que cada uno, el 14, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia. ¿Cómo comienza el pecado? Haga memoria usted de los últimos pecaditos, de su listita ahí, de los últimos que se hizo. ¿Cómo comenzó? Comenzó aquí, en mi concupiscencia. Comencé a pensar y vino el jefe. Entonces le mentí porque llegué tarde, pero primero pensé, le voy a decir que la llanta y le voy a decir que esto. En mi concupiscencia, en mi interior, comencé yo a maquinar. Entonces fui atraído, no, eso me va a funcionar. Y luego fui seducido a hacerlo. Eso nos dice las Escrituras. El creador de este cuerpo me está diciendo cómo funciona. Y así creo que funcionamos cada uno de nosotros. Ahora, me llama la atención que el versículo 12, ese que acabamos de leer, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, que está guardada ¿para quién? Que Dios ha prometido ¿para quién? Para los que le aman. Entonces, si ustedes observan, está relacionando el amor que tenemos a Dios con el soportar la tentación. No es que yo soy muy espiritual y por eso soporto la tentación. Es porque no quiero difamar el nombre de Dios, porque le amo. Entonces, por eso debo de soportar la tentación. Y hay otros versículos que vamos a ver más adelante y ver la salida y patitas, ¿para qué te quiero? Ahora, busquen 1 Juan 2. 1 Juan 2, versículo 15. ¿Para quién estaba guardada la corona? Nos dijo allá a Santiago, para los que aman a Dios. Ahora miren cómo comienza 1 Juan 2 a partir del versículo 15. Dice, no améis ¿a quién? Al mundo. No menciona a Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, aquí va lo contrario a lo anterior. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Quién dijimos que era el príncipe de este mundo? Satanás. Y el mundo pasa, dice el 17, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ven el contraste en estas dos porciones entre 1 Juan y Santiago? Dice, aquella corona, bienaventurado ese varón, porque le van a entregar Dios esa corona, por haber amado a Dios y haber soportado la tentación. Y luego 1 Juan nos da una instrucción, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y allá en el versículo 16 nos menciona, y esto ya lo hemos escuchado muchas veces, los 3 tipos de pecados en los cuales podemos meter todos los pecados que cometemos, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
Dicho sea de paso, Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, ¿se acuerdan que lo tentó 3 veces? Cada una de esas veces que lo tentó fue en una de estas áreas. Esta guerra en mi interior y mi cuerpo, buenas noticias, durará toda la vida. Durará toda la vida. Bueno, no tan buena, mala noticia. Pero va la mala noticia primero, ahorita les voy a dar la buena. Durará toda la vida. Hemos escuchado muchas veces que hablamos de estarnos conformando a la imagen de Cristo, y esa es la voluntad de Dios. Los que han pasado por direcciones han aprendido que la voluntad de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo, es ser como Cristo. Pero conformarse no significa transformarse. Transformación es que ahora soy blanco y mañana soy negro, de un día para otro. O ahora tengo mucho pelo y mañana no tengo ninguno. Mire, yo me estoy transformando, poquito a poquito. Transformarse de una vez, conformarse es paso a paso, a paso a paso. Y Dios nos conoce, por lo tanto nos ha dicho que la voluntad de Él es que nos conformemos a la imagen de Cristo. Si el hermano Ismar tenía problemas en cierta área de su vida y ahora él entendió que difama a Dios y está en una relación con Dios, como ya vamos a ver más adelante, él poco a poco comienza a conformarse a la imagen de Cristo en esa área y a dejar esos pecados pasados. Eso es la forma en cómo Dios trabaja. A diferencia como nosotros como cristianos pensamos, ya mi hermano aceptó a Cristo y yo quiero que sea perfecto. ¿Ah? Y si era un borracho, yo creo que se le quite la borrachera de la noche a la mañana. Puede suceder, como no. Dios nos manda a conformarnos a la imagen de Cristo. Ahora, la buena noticia, hermanos, puras malas noticias hasta el momento. Ahorita se sienten los más pecadores y malos del mundo, pero aquí viene la buena noticia. El Creador no se olvidó de nosotros. El Creador, Dios, no se olvidó de esta naturaleza que Él mismo, que debido al pecado la logramos, pero Él es nuestro Creador. Dios en su infinito amor, y ese es el tercer punto que vamos a ver ahora, Dios en su infinito amor y su poder nos ha equipado para poder salir avante. Jesucristo no solo me ha librado de la pena de la muerte, y entendemos por muerte, no que no nos vamos a morir algún día, sino como ya sabemos, entendemos por muerte es separación eterna de Dios. Jesucristo nos libró de eso, pero no solo hizo eso, sino que me ha embestido a mí, me ha vestido de la capacidad de tener victoria sobre la realidad diaria de cada uno de sus hijos. Sobre esa realidad diaria que tú vives, ese problema que tú tienes en tu trabajo, ese problema que tú tienes en tu familia, ese problema que tú tienes económico, ese problema que tú estás luchando con tus hijos, sobre cada una de esas situaciones, las cuales en algunas veces nos hacen pecar, Dios me ha equipado para que yo pueda salir avante en cada una de esas situaciones del día a día. Dios ama a sus hijos y no nos dejó abandonados, porque Él sabe que estamos en este mundo. Jesucristo, piensen, Jesucristo vino a romper ese velo, a esa separación que teníamos entre Dios y la humanidad. Ahora Dios puede tener esa comunión que comenzamos a hablar al principio. Él desea, como ninguno de nosotros le hemos deseado alguna vez, Él desea estar junto con nosotros. A tal punto, como les dije al principio, que envió a su Hijo Jesucristo, a lo más preciado, porque Él quería tener comunión con Amílcar. ¿Y qué pasa con Amílcar? A veces no le importa. Y aparte que no le importa, lo difama. Así somos. Ahora, Dios nos ha investido, nos ha dado las herramientas para que podamos día a día irnos conformando a la imagen de Cristo y que nos libre de esta naturaleza pecaminosa que nos asedia cada día. Todos los días, hermanos, cada uno de nosotros tenemos áreas diferentes y la área que para mi hermana, la área que mi hermana tiene
el área débil o en la área que Satanás le ataca, puede ser diferente a la mía o puede ser diferente a la otra hermana. Pero Satanás es astuto. Y dice las escrituras que Satanás es el acusador. Y Satanás anda viendo dónde nos toca la llaga. Dicen, nos pone el dedo donde está la llaga, así dice el dicho, algo así. Eso anda haciendo. Para algunos la llaga hasta aquí, para el otro la llaga hasta acá, para el otro la llaga hasta acá. Pero Dios nos ha dejado las herramientas, nos ha investido de ese poder. Y eso es lo que vamos a ver el día para terminar. El mismo Pablo lo presenta en las Escrituras, y les voy a pedir que busquen 2 Corintios 10. El mismo Pablo que escribió allá y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo, en 2 Corintios 10, a partir del versículo 3 vamos a leer. Dice, pues, aunque andamos en la carne, 2 Corintios 10, 2 Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué nos está diciendo ahí Pablo? Llevo cautivo ese ¿qué era lo que había ahí? Un lobo, ese lobo negro malo que vieron ahí, está dentro de mí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo llevo cautivo ¿a qué? A la obediencia. Dice, el 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, derribando todo eso que va contra Dios y llevando cautivo, preso, todo pensamiento. Hablamos de que mi pecado comienza en mi concupiscencia, en mis pensamientos. ¿A dónde? ¿A dónde lo llevo cautivo, preso? A la obediencia a Cristo. Y el 3 nos dice, fíjense, aunque andamos en la carne, en este mundo, con este cuerpo, no militamos según la carne. No vivimos. Militar es a quien servimos. Un militar está en servicio, 100% en servicio, en este caso, a una armada o a la Fuerza Aérea o quien sea. Es un militar. No militamos, nosotros somos ¿qué? Cristianos. No militamos a la carne. Porque las armas de nuestra milicia, dice el 4, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha dado herramientas, armas, para luchar esta batalla espiritual. ¿Y a dónde están esas armas? Dios nos ha dejado 3 armas básicas, y mucho lo conocemos. Pero la pregunta es, si Amílcar lo conoce, ¿por qué peca? ¿Saben por qué, hermano? Y esa es la tarea del día de hoy, de recordar esto, de recordar y recordar. ¿Por qué? Porque lo olvidamos. Dios me ha dejado al menos 3 grandes armas. Una es su Espíritu Santo. Si tú conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que el día que tú reconoces y confiesas, el Espíritu Santo es el sello de tu salvación. Él viene a morar en tu cuerpo. Ok, el Espíritu Santo, a veces, como la palabra de Dios les decía, a veces la ocupamos mucho y como que le perdemos sentido. Dios mismo viene a morar a mi cuerpo. El Espíritu de Dios viene a mí. Dios está aquí. Hoy, cuando me vaya y a donde esté, en lo bueno y en lo malo. Esa es una herramienta. Oye, ¿qué más arma que tener a Dios conmigo? La otra arma que Dios me ha dejado es eso que ustedes tienen en su mano. Su palabra, su voz, a la cual podemos ir y consultar cualquier cosa de nuestra vida.
Hermanos, ¿por qué no somos Albert Einstein? Díganme ustedes, ¿por qué no? Alguien me va a decir, porque no somos tan inteligentes como él. Ese hombre solo desarrolló el 18% de su mente, de la capacidad de su mente que Dios le dio. Y la misma que le dio a él, se la dio a usted. De eso yo estoy convencido. Y a mí. Yo no soy Albert Einstein porque soy Aragán. Y no soy como Albert Einstein que se comía los libros y meditaba en la física y en la matemática. Ahora, yo peco porque no ocupo la teoría de Albert Einstein de estudiar las escrituras. Porque ahí está el manual que Dios me dice cómo yo puedo salir librado de esta tentación. Si recuerdan, les mencioné los 3 tipos de pecados, los deseos de la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. Jesucristo fue pecado en esos 3. ¿Y recuerdan cómo Jesucristo salió avante de esas 3 tentaciones? ¿Se recuerdan? Dice, le contestó a Satanás, escrito está. Ahí, eso que ustedes tienen en la mano, escrito está. Alguien me dijo una vez, no, pero él era Jesucristo, él no iba a caer. Satanás no se tomó el tiempo de agarrar a Jesucristo. Todos entendemos de la deidad de Cristo, era 100% hombre y 100% Dios. Satanás tomó el 100% hombre y se lo llevó. Porque a Dios no lo puede tentar. Ya lo vimos en las Escrituras. Y no tienta a nadie. Tomó al hombre, a Jesucristo hombre. Porque él no perdía el deseo de poderlo hacerlo caer. Porque sabía lo que Jesucristo iba a hacer. Tomó al 100% hombre. Y ese 100% hombre, igualito que usted y que yo, le respondió a Satanás, escrito está. Esa es la herramienta, sacó su espada. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Entonces, cada vez que estamos en esa tentación, tenemos que sacar esa herramienta, esa arma. Y la otra, hermanos, somos nosotros, la iglesia. Estamos aquí, ¿qué? No aprendiendo probablemente, porque esto ya lo sabemos, estamos recordando. Es otra arma que Dios nos ha dejado para que llegue a nuestra mente cada vez que venimos, cada vez que me reúno con mi hermano, cada vez que apoyo a mi hermano, cada vez que nos sentamos a recibir, a estudiar la palabra de Dios, cada vez que oro con Él, Dios me ha dado esa arma, la comunión con su iglesia local. ¿Por qué? Porque nosotros, si no estuviéramos aquí ahorita recibiendo cierta palabra de Dios, probablemente estaríamos haciendo algo malo o pecando, no sé qué, no necesariamente pecando, pero entonces Dios ha dejado la iglesia para que nos instruya. Por eso decía ahora, y David oraba por nuestros líderes, porque es importante que oremos por ellos. Y sabemos que la iglesia no es este edificio, la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que una tentación, cada vez que el pecado viene, traigamos a nuestra memoria estas 3 armas. ¿Cuál ocupo? A veces, generalmente, van a ser combinadas, ¿verdad? Tipo los ninjas, que sacan una acá y la otra acá y la espada. Pero hermanos, ahí tenemos el arma para la batalla. Es sencillo. Su espíritu, Dios nos ha dado su espíritu, su palabra y la iglesia. El espíritu, hermanos, para entre muchas cosas que la escritura nos dice que nos sirve, el espíritu de Dios, una es para enseñarnos qué hacer en esos momentos de tentación. O para redarguirnos de pecado, para decirte, Amílcar, has pecado. Tienes que arreglar eso conmigo mismo, dice Dios mismo. Su palabra nos ha dejado para mostrarnos las enseñanzas y la sabiduría de Dios para librarnos de caer en pecado. Y la iglesia, como decíamos, para que nos ayudemos mutuamente en amor a seguir la carrera, para exhortarnos unos a otros, para consolarnos unos a otros, y para eso tenemos la iglesia. En Romanos 13, del 8 al 14, le voy a pedir que lo busquen, en Romanos 13, Pablo siempre, un capítulo adelante de lo que hemos estado viendo, Dios nos enseña en su palabra y nos muestra aspectos muy prácticos para vencer al pecado. Aquí vamos a ocupar una herramienta, la escritura.
Aquí Dios nos dice qué podemos hacer. Pongamos atención que dice a partir del versículo 8, 13:8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Hermanos, ya es hora de dejar de estar pecando. Eso está diciendo Dios. Es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oigan bien, no está hablando de la salvación de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Dice, está más cerca la salvación de cuando creímos. Está más cerca Jesucristo de venir. Está más cerca Jesucristo de venir, esa salvación, esa esperanza que tenemos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, el pecado, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Vestido de quién? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Más clarito no canta un gallo la instrucción. Dios nos está diciendo en su amor aquí, hijos, esto tenemos que hacer. No proveáis para los deseos de la carne. No le des rienda suelta a tu deseo. Dios es nuestra luz en este mundo en tinieblas. Primera de Juan 1, y búsquenlo, tenemos tiempo creo. Primera de Juan 1, capítulo 1, a partir del versículo 5. Primera de Juan 1, 5, dice, Dios es nuestra luz en este mundo. Muchas veces las Escrituras hablan que vivimos en tinieblas, y sí vivimos en tinieblas. El príncipe de este mundo es el príncipe de las tinieblas, Satanás. Pero dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que teníamos comunión con él, recuerdan lo que comenzamos a hablar al principio, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y aquí viene la solución, hermanos, como un versículo que ocupamos mucho para evangelizar, pero olvídense de evangelizar, apliquémoslo individualmente cada uno de nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, lo difamamos. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en vosotros. Resumido lo que hemos hablado en cuanto al pecado, lo dice Dios. Tenemos una solución. Además de las armas que nos ha dado, de las Escrituras, de la iglesia local, de la palabra, del Espíritu Santo, tenemos una comunicación directa con Dios. El velo lo rompió la sangre de Cristo y podemos ir y confesar nuestros pecados. Y dice que Él los limpiará completamente. Los hará como la nieve, dice otra porción de las Escrituras. Limpios como la nieve, blancos como la nieve. Dios ha previsto una vía de escape en la tentación del pecado. Un versículo que todos conocemos, pero si yo le pregunto, si uno de ustedes le pidiera compartir un poco acerca del último pecadito que se hizo, le preguntaría yo, hermano, ¿y por qué no pensó en esa vía de escape? 1 Corintios 10:13 dice,
y no lo sabemos de memoria. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué me está diciendo Dios? Esa tentación que te llegó a ti, no era algo que no pudiera soportar. No va a permitir Dios. Recordemos que Dios no tienta a nadie, es Satanás. Pero Dios no le va a permitir a Satanás que tiente algo más allá de lo que yo pueda soportar. Y lo conocemos ese versículo. Ahora preguntémonos, hagamos memoria de X cosas que faltamos a Dios con pecado. ¿Por qué no soporté la tentación? Hay una razón principal. Porque en ese momento que decidí pecar, lo que menos tenía en mi mente es que iba a difamar a Dios. ¿Por qué pequé? Pequé porque lo que menos me pasaba por mi mente es el daño que yo le estaba haciendo a la gloria de Dios. ¿Por eso Dios va a dejar de ser Dios? No. Pero la razón por la cual todos sabemos Dios nos ha dejado hasta el día de hoy acá es para que llevemos su gloria, para que seamos la luz en este mundo y para que los demás que no creen puedan ir y conocerle a Él. Muchos nos preocupamos por el testimonio. Todos nos preocupamos mucho por el testimonio. Hermano, eso es mal testimonio. Hermano, eso es mal testimonio. Olvídense del testimonio. Con solo que no se olviden de no difamar a Dios, está hecho, como ya se armó, como dice el anuncio. Olvídense del testimonio. Lo que no se me tiene que desconectar de mi mente es que yo no puedo difamar el nombre de Dios. Como resultado, la gente va a ver algo en mí, va a ver a Dios en mí. Ese es el punto. Ahora, hermanos, como conclusión, todo esto que hemos hablado esta noche lo sabemos. Pero tenemos que recordar, como les decía. ¿Por qué? Porque pecamos constantemente. Y algunos hermanos cristianos pecan frecuentemente. Entre más nos separemos de la relación con Dios, entre más nos alejemos de esa arma que andamos llevando ahí en la mano, más vamos a pecar. Cada vez que yo peco, y es un ciclo, cada vez que yo peco, la Escritura me dice que yo contristo, entristezco al Espíritu Santo. La Biblia nunca me dice, como dicen muchas doctrinas, que el Espíritu Santo se me va. Eso no existe en las Escrituras. O que se me bajó el nivel. Simple y sencillamente Dios es un caballero que lo que hace, Dios está en mí, ese Espíritu de Dios está en mí. Es un caballero que cuando yo no quiero hacer y yo vengo y hago lo que a mí me den gana, lo que hace se hace a un ladito y se queda. Eso hace por amor. Pero va a tratar con nosotros con consecuencias también, si somos hijos de Él. Pero como conclusión pensemos en aspectos prácticos. A mí me encantan los aspectos prácticos porque la Escritura la podemos espiritualizar tanto que al final, al salir de esa puerta y se me presentó la primera situación, ¿qué es lo práctico que puedo hacer yo para no pecar? Lo práctico, lo del día a día. Pensemos en aspectos prácticos para vencer esta batalla espiritual. Primero, hermanos, oremos a Dios y pidamos a Él que examine nuestro corazón, como hizo David. Porque ¿saben qué? Muchos de ustedes, como yo, puedo estar engañado que estoy haciendo lo correcto. Porque las Escrituras me dicen que mi corazón es engañoso y me engaña hasta a mí mismo. Solo Dios lo conoce. Pidámosle a Dios que examine nuestro corazón y que vea si hay maldad ahí o hay cosas que tenemos que hacer. Lo otro, práctico, confesemos nuestro pecado. Vayamos a Dios, confesar. Confesar no es, Señor, perdóname por todos los pecados que hice hoy.
Confesar es decirle con punto y coma a Dios qué fue lo que hizo. ¿Saben por qué es difícil? Díganme ustedes si no es difícil eso. Me da vergüenza a mí cuando estoy con Dios confesándole. ¿Saben por qué? Porque le tengo que decir lo malo que hice, completito y bien dicho. Eso es confesar. Vamos a Dios y confesemos. ¿Y saben qué va a pasar? Me va a limpiar de toda maldad. Esos son pasos prácticos a hacer. Otro paso práctico, establezcamos esa relación diaria con Dios que Él ha querido desde siempre. Dime tú si la escritura la dejas en tu mesita de noche, la dejas en cualquier lugar, ¿se te esconde? No, ¿verdad? Ahí está, el que te esconde eres tú. Te vas para donde está el televisor a ver la novela en vez de estar haciendo esto. Está ahí. Dios quiere tener una relación conmigo día a día. Es algo práctico. Cada vez que yo me alejo de esa relación, peco más y más. Establezcamos esa relación diaria con Dios, esa relación que más que lo que tú quieres, Él la quiere. Oración y escrituras. Hermanos, algo importantísimo. Los que han cruzado por direcciones, discipulado o como le llamen, hay un versículo de memoria, ¿se recuerdan? Cada lección ustedes tienen que memorizar un versículo. ¿Para qué me memorizo ese versículo? Para cuando venga el hermano sepa con qué regañarlo y decírselo. No, me lo memorizo para cuando estoy en esa tentación, venga a mí. Y esa arma venga a mí. Y cuando me voy a pelear con mi jefe o le voy a responder mal o a mi esposa, me recuerde que dice ya parafraseando, dice que la palabra blanda, ¿qué? Aplaca la ira. Entonces en vez de salirle peor a aquella hermana, le salgo con la palabra blanda y van a ver el resultado que pasa. Por eso, memorizar las escrituras es algo práctico, no porque me va a hacer la cabezota así de conocer la Biblia, sino porque necesito esa palabra de Dios cuando no la ando cargando ahí o cuando no sé dónde está, porque en ese momento necesito que venga a mi mente. Y cuando pasa aquella mujer y la veo y comienzo a ver mucho y me acuerdo de aquel versículo que dice que ya adulteré con desearla, ojitos, ¿para qué te quiero? Para el otro lado. ¿Por qué? Esas son las escrituras y eso es lo que la escritura hace en mí, esa herramienta. Memoricemos las escrituras y roguemos al Señor, pidámosle al Señor que venga a nuestra mente en el momento de la tentación. ¿Y saben qué? Eso va a venir, porque eso es conforme a la palabra. Así salió avante Jesucristo, ya lo hablamos. Vino a su mente la escritura. Jesucristo, hombre, dijo, escrito está, no tentarás al Señor, y le comenzó a decir a Satanás, y no lo hizo. No solo de pan vivirá el hombre, dice, no tentarás al Señor tu Dios, y le comenzó a decir Jesucristo, ¿qué? La escritura, porque la conocía. Algo muy importante y que me ayuda a mí, yo soy un poco difícil, yo mismo pienso eso, pero algo muy importante y que me ayuda a mí es ver a los demás, cuando estoy en situaciones difíciles, ver a los demás con los ojos que Cristo lo ve. Y es algo que me grabo. Y cuando estoy en una buena relación con Dios, me salen los ojos de Dios y ya me aplaco. Pero si me sale mi carne y no dejo el control, sale Amílcar, el malo. Veamos a los demás con los ojos que Dios lo ve. ¿Saben qué? Dios lo creó. Por difícil que creamos que es mi hermano, y si no es mi hermano igual, veámoslo con los ojos de Dios. Fíjense, Él lo creó y su Hijo murió por Él. ¿Quién soy yo para verlo menos? Eso nos va a evitar pecar, nos va a evitar pecar. Probablemente tu primer paso esta noche es, ¿quién es ese Jesucristo? Necesito conocerlo. No tengo esas herramientas, porque el que tiene esas herramientas, dice la Escritura, es aquel que ha confesado y ha reconocido que Jesucristo es su Salvador. Probablemente ahí tienes que comenzar.
Pero hermanos, si tú eres un hijo de Dios, practiquemos. Y al salir de ahí, o con los problemas que ya trajimos, resolvámoslos. Fácil. Yo, hermanos, de experiencia personal les digo, cuando yo decido hacer lo que la Biblia me dice, y no crean que soy un santo, a veces no, pero cuando decido hacerlo, y yo sé que muchos de ustedes lo han probado a diario, cuando hay una situación difícil, pero en vez de mentir, decido decir la verdad, me viene una paz y luego todo me sale bien, aunque tenga consecuencias. Porque así es cada aspecto de nuestra vida. Entonces, hermanos, mi deseo hoy realmente es recordar esto. Todos lo conocemos, pero es recordar que somos pecadores, recordar que ese pecado, esa naturaleza pecaminosa, nos lo vamos a llevar de acá, pero recordar que el Creador nos ha dejado todas las herramientas necesarias para poder vencer al pecado. De hecho, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, lo anda cargando cada uno de ustedes que confiesa que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué no es activo en mi vida? ¿Por qué si ese poder de Jesucristo? Porque yo no lo dejo. Entonces, ese es mi deseo, hermanos, en esta noche, y examinemos nuestro corazón y pidámosle a Dios que vea y que saque todo eso malo que tenemos ahí y que nos limpie de toda maldad. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor Padre Celestial, por esta noche que nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es clara, Padre. Y gracias por este recordatorio, Señor, que lo hemos escuchado y lo escuchamos y lo escuchamos, Señor, pero cada día, Señor, nos refresca, Señor, porque es algo en lo que tenemos que trabajar día a día. Te pedimos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, vayamos, Señor, con un deseo, Señor, con una actitud, Señor, de honrarte a ti, Señor. Señor, de confesar que tú eres verdad, Señor, y no difamarte, Padre. Señor, trabaja personalmente en cada una de esas áreas de nuestra vida, Señor, que nos afectan, Señor, en particular a diario, Señor. Y te pedimos, Padre, que examine nuestro corazón, Señor. Que traigas a nuestra mente cada uno de esos pecados, Señor. Y que podamos ir a ti, Padre, y confesártelos. Y transformar, Señor, nuestra vida. Sabemos, Señor, y estamos conscientes que este mundo, Señor, cada vez va peor, Señor. Y en muchos, Señor, es parte nuestra, Padre. Porque no estamos siendo fieles a ti como la luz que tú has dejado en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer individualmente aquí, Señor, y como iglesia, lo que tú quieres, Señor, y guárdanos, Señor, de pecar contra ti. Bendícenos, Señor, y llévanos con bien a casa esta noche, y te damos gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.